Hola, querida iglesia y amigos que están conectándose con nosotros. Hoy voy a tocar un tema que se llama Vida Nueva, Mente Nueva. La palabra de Dios enseña que cuando una persona se convierte al Señor Jesucristo, realmente va a ser transformado y va a tener una vida nueva. Esa es la función. En el estudio anterior veíamos cómo el Señor Jesucristo, para construir su reino, necesitaba transformar a las personas, porque Él no podía construir un reino con gente corrupta, pecadora, con gente que estaba viviendo su vida desordenada, lejos de Dios. Él vino y con su sacrificio hizo todo lo necesario para perfeccionar a todos los que creamos en Él. Al momento en que una persona se entrega al Señor Jesucristo, realmente está decidiendo comenzar una vida completamente nueva. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Eso es hermoso, porque cuando una persona está viviendo sin Dios, está viviendo una vida vacía y llena de problemas y llena de desorden. Aun cuando las personas tienen éxito en alguna forma en su vida, la verdad es que lejos de Dios, nuestra vida es un caos, es un desorden. Dice también en Romanos capítulo 6, verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él, con Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La enseñanza de la palabra de Dios es muy clara. Las personas que se vuelven a Dios, que se convierten a Dios, a Cristo Jesús, están tomando la decisión de comenzar una vida nueva y dar un cerrón a la vida pasada, a no volver atrás. Tenemos que mirar adelante, una vida que Dios quiere darnos, una vida diferente que Dios quiere darnos. Dios tiene que hacer esto, es necesario para que cuando nosotros, los creyentes de Jesucristo, entremos en el reino de Dios, seamos, como dice la Escritura, gente santa, nación santa, un pueblo escogido por Dios, un pueblo adquirido, comprado por Dios, para que podamos tener la calidad del reino, de la calidad del reino que viene, tenemos que estar transformados. Sin embargo, vivimos en un mundo donde nuestra mente está siendo golpeada, está siendo bombardeada continuamente a través de todos los medios que nos rodean, de todo el ambiente que nos rodea. Estamos, desde que vamos a la escuela, nosotros y nuestros niños están recibiendo una información de personas que no conocen a Dios. Y todo lo que enseñen va a ser, en parte, en cierta forma, la ciencia, pero también va a haber opiniones de moralidad, opiniones en cuanto a Dios, opiniones de todo tipo. Desde que entramos a la escuela, y cuando decimos escuela, yo me refiero a escuela primaria, secundaria, preparatoria, universidad. Estamos envueltos en un ambiente donde estamos recibiendo información de todo tipo. Son los canales a través de los cuales está llegando información a nuestra mente, pero todos los pensamientos, todas las ideas que están llegando, obviamente son ideas humanas, de gente que no conoce a Dios y que no tiene para nada los pensamientos de Dios. Hoy vamos a ver que Dios afirma que sus pensamientos son muy diferentes a los nuestros. Sin embargo, nosotros estamos recibiendo información de los medios de comunicación. Por ejemplo, estamos viendo la televisión. Hoy está muy de moda las redes sociales. Y tenemos personas que todo lo que oyen o ven en las redes sociales lo ven como si fuera palabra de Dios, sin entender que hay una infinidad de personas con una infinidad de pensamientos, de ideas, de corrientes de pensamiento que están fluyendo a través de las redes sociales.
a través de la televisión, a través de las películas, a través de las series. Estamos oyendo información y nuestra mente se empieza a adaptar. Hoy es muy común escuchar en la televisión o las películas maldiciones, cosa que antes no se veía. Y poco a poco la gente se empieza a adaptar y decir, pues es la forma de hablar. Y vamos siendo bombardeados y empezamos a aceptar ideas que no son los pensamientos de Dios. Opiniones de intelectuales. ¿Qué es un intelectual? Un intelectual es una persona muy preparada, estudiada, muy capacitada, pero todos sus pensamientos son humanos. Cuando digo humanos, tú vas a decir, pues es natural, pues si somos humanos tenemos que pensar como humanos. Sí, cuando yo digo pensamientos humanos me refiero a que no tienen nada de que ver con Dios. Normalmente un intelectual se considera ateo y sus ideas no quieren ser vistas como opiniones de Dios, por lo que no quieren problemas de opiniones de las demás personas. Quieren ser aceptados. Y cuando un intelectual habla, espera que todos lo consideren como la gran verdad. Recibimos información de política y en una misma familia podemos ver diferentes personas que están pensando acerca de la política de diferente manera. Ideas religiosas, ideas de moral o inmoralidad. Hay opiniones acerca del aborto y hay un montón de ideas acerca del aborto. Hay opiniones acerca de la homosexualidad y hay un montón de ideas de la homosexualidad. Unos en favor, otros en contra. Y toda esta información está llegando desde nuestros niños hasta nosotros, a los adultos. Y son muchas opiniones, repito, que no tienen nada que ver con Dios. No están diciendo qué piensa Dios de esto, sino qué piensa el intelectual, qué piensa el pensador, qué dice el filósofo, qué dice la ciencia, qué dice acá. Y aún la ciencia, escúchame bien, aún la ciencia dice que para que un pensamiento sea científico, tiene que estar comprobado. Y cuando un científico no encuentra una respuesta, como por ejemplo el origen del ser humano, y no encuentra una respuesta, entonces hacen teorías y ponen la lógica por encima encima de las evidencias y hacen que la lógica o el pensamiento venga a ser como un pensamiento que tenemos que aceptar por fe. ¿Y por qué lo creemos? Porque lo dijo un científico, aunque no esté bien, pero es su opinión y decir lo contrario se te considera una persona retrógrada, una persona ignorante. Estamos envueltos en muchas ideas que están fluyendo en el ambiente, ideas religiosas, ideas incluso con tintes espirituales como el yoga, como la meditación trascendental, como el pensamiento positivo y como, la gente está tratando de incluso entrar en el área espiritual sin saber en lo que se están metiendo. Los que conocemos la palabra de Dios sabemos que hay dos mundos. El mundo espiritual, en el mundo espiritual, hay dos reinos, el de las tinieblas y el de la luz. Y cuando una persona se mete en asuntos espirituales sin saber, está metiéndose en problemas muy serios, porque no está siendo guiada por Dios. La gente que nos rodea está emitiendo opiniones continuamente. Escúchame, tu mente está siendo, desde que nacemos, desde que vamos creciendo, estamos siendo bombardeados con pensamientos muy humanos que no tienen nada que ver con Dios. Por eso, si Dios quiere darnos una vida nueva, tiene que cambiar nuestra mente. Y esto es el tema que vamos a hablar ahora. Dios tiene que cambiar la mente de las personas porque tenemos una mente contaminada con toda clase de pensamientos de todo tipo. Lo más increíble para muchos es lo que voy a leer ahora. Fíjense lo que dice la Escritura en 1 de Juan capítulo 5. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. ¿Oyó? La Biblia dice que el mundo que nos rodea, cine, teatro, televisión, política, moral, todo está controlado por el maligno. ¿Y sabes cómo le llaman la palabra de Dios al maligno? El engañador. Es un experto en engañador. Otra vez, el mundo que nos rodea
está controlado por el maligno. El diablo es un experto en producir ideas mentirosas. El diablo es un experto en meter ideas en la mente del ser humano y hacer creer al hombre que son ideas de él. Y no sabe que es el diablo, los demonios están inyectando pensamientos, incluso pensamientos obsesivos, como el suicidio. Cuando una persona se quiere suicidar, está inducido por Satanás para que se suicide, para que se quite la vida. Una persona normal no atentaría contra su vida. Pero los pensamientos que produce el diablo son para moverte, para controlarte. Dice en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Lo que estoy diciendo es que, lo que la Biblia dice es que el diablo está controlando toda la información que la gente está recibiendo a través de todos los medios, de todos los canales de la educación. Gente que no conoce a Dios está controlando la educación. Los pensamientos de los filósofos que no conocen a Dios son muy humanos y puede haber ciencia. Sin embargo, escúchame, no tienen nada que ver con Dios. Y Dios nos va a hablar hoy y nos va a decir, tienes que cambiar tu mente. Te voy a decir una frase que debes siempre recordar. El que controla tu mente, controla tu vida. Otra vez, el que controla tu mente, controla tu vida. Debes saber que todos los gobiernos del mundo gastan infinidad de millones de pesos o de dólares para estar metiendo información del gobierno, cada gobierno en el mundo. Algunos algunos gobiernos tienen ministerio de propaganda. ¿Y sabes qué es un ministerio de propaganda? O secretaría de propaganda o de información. Es eso, es producir pensamientos para manejar nuestras vidas. El que controla tu mente, controla tu vida. Cuando una persona te dice un chisme, quiere controlarte, quiere moverte en algún sentido. Cuando alguien suelta un rumor, es porque espera que la gente siga ese rumor. Quieren controlar nuestras vidas. Aún en las cosas pequeñas. Cuando tú estás usando el YouTube y cosas de las redes, te mandan un video y te dicen, mándaselo a los demás. Ya, aún en esas pequeñas cosas, están tratando de controlarte de lo que ellos quieren que tú hagas. La gente quiere controlarte. Los gobiernos quieren controlarte. Los científicos quieren controlarte. Toda la gente. Hay un montón de pensamientos, pero todo, la raíz de todos esos pensamientos, dice la Biblia, está controlado por el maligno. Así no podemos caminar con Dios. Con esa mente carnal, con esa mente humanista, no podemos caminar con Dios. Dios tiene que traer un cambio. Fíjese, dice la Escritura que nuestra mente es el taller del diablo. El diablo está muy interesado en trabajar nuestra mente. Dice en 2 Corintios capítulo 10 de la siguiente manera, verso 4. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y estas fortalezas se refiere a la mente. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. O sea, nosotros como creyentes, como maestros de la palabra de Dios, tenemos que llevar a la gente a romper todos aquellos pensamientos que son contra Dios,
que van en sentido opuesto a lo que Dios dice, a lo que Dios habla, a cómo Dios piensa. Y muchos de los pensamientos que la gente tiene se hacen fortalezas. A veces es muy difícil cuando le queremos hablar a alguien de Dios, tiene tantas fortalezas en su mente impuestas por Dios, por el diablo, y que han venido a través de todos los medios de comunicación, que es difícil que una persona diga, sí, yo quiero acercarme a Dios. Ya tienen un montón de ideas que dicen, no quiero saber de Dios, no me hables. Hay religión, ya están bloqueados con fortalezas. Pero la palabra de Dios tiene poder para romper esas fortalezas si compartimos la palabra. Por eso es que Dios debe cambiar nuestra mente. Si queremos una vida nueva, tenemos que tener una mente nueva. No se puede tener una vida nueva con una mente vieja. Es imposible. Porque nuestros pensamientos nos mueven, nos guían, nos dirigen. Dice la palabra de Dios en Romanos 12. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Oíste? Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dice, no imiten las cosas del mundo. Dejen que Dios les dé una vida nueva al cambiarle la forma de pensar. Tu mente, lo que tú piensas, los pensamientos que recibes, van a mover tu vida en un sentido o en otro. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos recibiendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que nuestros niños están recibiendo. Hay padres que dejan a los niños ver la televisión o estar jugando con las redes sociales y no saben lo que están recibiendo. El diablo, a través de la filosofía, de los pensamientos humanistas, de los pensamientos moralistas o inmorales, a través de las opiniones, están tratando de controlar tu vida, de controlar tus decisiones. Es aquí donde Dios usa al profeta Isaías y nos habla de que Dios desea que entendamos que Dios tiene que limpiar nuestra mente y darnos una mente nueva, una mente como la mente de Dios, como Dios piensa. Vamos a comenzar. Este pasaje que habla en Isaías es el Isaías capítulo 55. Y dividí el pasaje de Isaías capítulo 55 en varias partes. Y vean, es un proceso que Dios está demandando para que nuestra mente pueda ser limpia y nuestra mente sea renovada y aprendamos a pensar como Él piensa y a entender a Dios, a comprender a Dios. Dice en Isaías 55, la primera parte, dice así: venid todos los sedientos. Dios está llamando, es la primera parte, Dios está llamando. Dice Dios así: venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Dios está llamando a todas las personas que tienen sed de Dios y compara nuestra necesidad espiritual como sed y como hambre. Hay personas que necesitan llenarse de Dios, conocer a Dios, experimentar la paz que Cristo da, que Dios da, experimentar la seguridad de vida que Dios da, experimentar el tener una relación con Dios. El espíritu del hombre fue hecho por Dios para tener relación con Dios, y cuando el espíritu del hombre no tiene esa relación con Dios, empieza a sentirse triste, sediento. Cuando Jesús se encontró con una mujer llamada la mujer samaritana, le dijo: los que beban de esta agua, de una noria, de un pozo, volverán a tener sed.
pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua que Jesús da es su palabra santa. Las personas que tienen necesidad de Dios, si tú has tenido ese vacío en tu corazón y necesitas sentir, conocer a Dios, experimentar a Dios en tu vida, tienes que oír el llamado. Dice el Señor, vengan, no necesitan dinero, no necesitan más que tener disposición. A todos los sedientos, dice el Señor, vengan, no necesitan dinero, yo les voy a dar gratuitamente del agua de la vida. Otro punto, el punto 2, dice, Dios nos ve mal alimentados y haciendo esfuerzos inútiles. Dice la Escritura así, en Isaías 55, verso 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed de lo mejor y se deleitará vuestra alma con manjares. Cuando dice la Escritura, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Lo que está diciendo es que la gente está buscando satisfacer las necesidades espirituales con falsas religiones, con técnicas mentales, técnicas espirituales, para tratar de encontrar la paz espiritual, para tratar de sentir a Dios. Dice el Señor, estás haciendo mucho esfuerzo y no estás conectándote conmigo. Estás haciendo mucho esfuerzo buscando en el mundo y no me encuentras porque no estoy en el mundo. Pero dice el Señor, óyeme atentamente y te vas a saciar de lo mejor. Óyeme. Tengo mi nuera le habla a su niñita chiquita y le dice, Emma, mírame, te voy a hablar, mírame. Y hasta que la niña le vea los ojos, le dice, esto es lo que quiero que hagas, ¿ok? Y le dice, ok, mírame. Y dice Dios, mírame, ponme atención, y si me oyes, te vas a alimentar con lo mejor que hay. La vida está en la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Otro punto en este pasaje de Isaías 55, el verdadero alimento espiritual viene de Dios y son sus palabras. Dice el Señor, inclinad vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno, las misericordias firmes a la vid. ¿Sabes qué está diciendo Dios en este pasaje? Si tú me escuchas, si tú me oyes atentamente, si abres tu corazón y tu mente a mis palabras, voy a hacer un pacto contigo eterno, como lo hice con David, un pacto eterno. La misericordia que hice con el rey David y ese pacto que hice con él, que es un pacto eterno, yo también voy a hacer un pacto contigo. Si tan solo me oyes, si tan solo pones atención a mis palabras. Dios es un Dios de pactos. Los pactos con Dios son para darnos garantía, para garantizar que todas las promesas, todas las palabras que salen de su boca se van a cumplir. Que todas las bendiciones que Dios está diciendo se van a hacer realidad. Los pactos son para dar firmeza, para dar seguridad al corazón del hombre. Dice Dios, óyeme atentamente, inclina a mí tu oído, óyeme. Y si me oyes, voy a hacer un pacto eterno. Cuando una persona oye de Jesús y cree en su corazón y se convierte al Señor Jesucristo porque está oyendo, entra en un pacto con el Señor, en un pacto eterno, en un pacto de salvación, que no depende de ti, que no depende de las circunstancias, que no depende de la familia, que no depende de la religión, depende de la obra de Jesús. Es un pacto entre el hombre y Dios, pero este pacto lo pueden hacer solo aquellos que están dispuestos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Y sigue hablando el profeta Isaías y dice, hay un tiempo para esto. Dice la Escritura así,
Hay un tiempo para acercarse a Dios. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dice Dios, óyeme, búscame. Pero debes saber que hay un tiempo. Jesucristo dijo claramente, cuando la puerta se cierre, algunos van a querer llamar y decir, ábreme. Y yo les voy a decir, no los conozco. Hay un tiempo de gracia. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el momento en que un ser humano puede abrir su corazón a Dios, oír su palabra, hacer un pacto con el Señor, porque ese es el proceso que Dios estableció. Oír, hacer un pacto con Él, estar dispuesto a caminar con el Señor. Pero el tiempo es ahora. Créeme, va a llegar un tiempo en que Dios va a decir, se acabó. Cuando Cristo venga, se acabó. Ahora es el momento en que tú, mi hermano, y tú, mi amigo, tienes que estar atento a la palabra de Dios. Volviendo al tema, el tema es, tu mente tiene que ser transformada. Y la única manera que tu mente sea transformada es oyendo la palabra de Dios, abandonando tus pensamientos engañosos, recibiendo la palabra de Dios. Y esta nueva mente, la mente de Dios, los pensamientos de Dios, van a producir un cambio en tu vida delicioso. Pero no puede haber cambio si no hay mente, si no hay un cambio de mente. Y el Señor sigue hablando a través de Isaías y dice, pero lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Es necesario arrepentimiento. No puedes tratar de tener una vida nueva con la ropa vieja. No puedes seguir una vida nueva y arrastrando todo el pasado. Tiene que haber arrepentimiento. Y el arrepentimiento es cerrar la puerta al pasado. Y abrirte una vida nueva. Dice Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, el arrepentimiento, el cerrar la puerta es importante para recibir perdón. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que Dios es amplio, es generoso en perdonar todo. Es como que te saca de la basura, te baña, te limpia, te perfuma y te dice, ahora sí, empieza a vivir una vida nueva. Ese es el proceso. Hoy, oír a Dios en el tiempo oportuno, arrepentirse del pasado, hacer un pacto con el Señor, y sigue hablando el profeta Isaías. Y lo que tienes que entender es esto. La mente de Dios no es como la nuestra. Dios no piensa como tú piensas. Por eso tenemos que cambiar de forma de pensar. Dios no va a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Fíjate lo que dice el profeta. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este es el punto principal. Dios no piensa como los hombres. Su poder, su gloria, su autoridad, su conocimiento, su sabiduría lo hacen pensar diferente. El conocer la historia de la humanidad, todos los conocimientos de Dios hacen que Él piense diferente, no piensa como hombre. Nosotros tenemos una forma de pensar así de chiquita. Dice el Señor, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos. Si tú quieres caminar con Dios, deja tu forma de caminar, deja tu forma de vivir. Si quieres caminar con Dios, deja tu forma de pensar como pensabas y acepta los pensamientos de Dios. Y todo esto es a través de la palabra. Estos son los pensamientos de Dios. Dice en 2 de Corintios lo siguiente, escúchenme bien. 2 de Corintios capítulo 2 dice, sin embargo,
Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. Sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Este pasaje nos está hablando de una sabiduría, de la sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría del mundo. En el mundo hay sabiduría, pero acuérdate que el mundo está controlado por el maligno. Pero los que conocemos la palabra de Dios, estamos hablando de sabiduría que viene de lo alto, sabiduría de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender. Cuando Pablo escribió este pasaje, él estaba entrenado en conocimiento de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice en 1 Corintios también 2, en el verso 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Definitivamente, si queremos tener una vida nueva, nuestra mente tiene que ser totalmente renovada con los pensamientos de Dios. Es por eso que todo creyente en Jesucristo tiene que empezar a conocer, a estudiar la palabra, a leer la palabra, principalmente comenzando con los pensamientos de Jesucristo, de Jesús, porque es lo más elemental, es la vida. Pero conocer las Escrituras, cada pasaje de la Escritura nos enseña a ver cómo Dios ve y a pensar como Dios piensa. Y cuando tú has conocido el pensamiento de Dios, entonces puedes afirmar, tenemos la mente de Cristo. Cristo pensaba diferente que toda la gente. Y por eso la gente que tenía hambre de Dios se acercaba a Jesús a oírlo atentamente y decían, qué hermoso habla, porque estaba hablando la sabiduría no de este mundo, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos la mente de Cristo, no la mente del mundo. Que pensemos como el mundo piensa. ¿Qué piensa Dios del aborto? No qué piensan los intelectuales del aborto. ¿Qué piensa Dios de la homosexualidad? No qué piensan los intelectuales de la homosexualidad. ¿Qué piensa Dios de la guerra? ¿Qué piensa Dios de cada tema? ¿Qué piensa Dios de la moral? Porque ahorita cada quien tiene su propia moral. Si queremos vivir la vida que es abundante, es perfecta, es hermosa, es agradable. Si queremos la vida de Dios, tenemos que ser transformados totalmente en nuestra forma de pensar. Y esa transformación solamente a través de la palabra de Dios. Otro punto que sigue hablando el profeta Isaías en el capítulo 55 dice, los efectos de la palabra de Dios son vida y tienen propósito. Escucha lo que dice el profeta. Ahora, entiende, Dios hablando a través del profeta. Es Dios el que está hablando. Dice así el verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié, al propósito que yo quería. Cuando una persona empieza a entender la palabra y a recibir la palabra de Dios, entonces tú empiezas a vivir de acuerdo al propósito de Dios. Y los propósitos de Dios son buenos para todo ser humano. Dios es bueno. Nunca Dios va a planear para los que creen en Él, para los que confían en Él, cosas malas. Él siempre está buscando nuestro bien. Él nos ama. Él siempre está buscando rodearnos de bendición. Y por último, esto es muy bonito. El último punto del capítulo 55 de Isaías dice, los que oyen recibirán bendición de Dios aquí en la tierra. Oye lo que dice y cómo termina este capítulo 55. Porque con alegría saldréis y con paz regresaréis.
Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarza crecerá ciprés, y en lugar de ortiga crecerá arayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será borrada. Con alegría saldréis y con paz regresaréis. Los montes y los collados van a cantar delante de ti. La tierra no te va a producir zarzas o abrojos o espinos, te va a producir flores, te va a producir... Dice Dios, si tú haces un pacto conmigo, yo voy a cambiar, te voy a bendecir aquí en la tierra y después en la eternidad. Quiero contarte una historia que yo viví muy hermosa. Permíteme. A finales de los años 80, yo estaba en un ministerio donde estábamos llevando bendición para los pastores en la isla de Cuba. Y en una ocasión me dijeron, hay una isla propia del archipiélago de donde está Cuba, una isla cerca de Cuba, que pertenece a Cuba, que no conocemos. ¿Por qué no vas e investigas qué podemos hacer ahí para bendecir a la gente que esté ahí? Y yo dije, muy bien, voy a hacer este viaje. En ese tiempo, yo tenía un poco de temor porque había viajado muchas veces a la isla. Pero cuando yo me puse a orar, y yo le decía, Señor, ¿quieres que vaya en este viaje? No hay problema. Y el Señor me dijo, me dio este pasaje de Isaías 55, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Yo dije, el Señor va conmigo. Y leí, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Así lo leí, y me fui con confianza a la isla. Y cuando iba en el avión, iba pensando, bueno, voy con alegría, voy a regresar en paz. Pero ¿qué significa eso de que? ¿Qué significará eso de que los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y los árboles del campo darán palmadas de aplauso? ¿Qué significa eso, Señor? Y lo interpreté así. La naturaleza, bueno, se va a alegrar de que yo como hijo de Dios venga a esta tierra. Solo lo pensé. De acuerdo al pasaje. Llegando a la isla, pregunté acerca de esa isla, de ese lugar, y me dijeron, pues tiene que tomar un viaje, le va a costar tanto en dólares, va a tomar un avión. Ah, perfecto, pagué. Y al día siguiente pasaron por mí a las 5 de la mañana, llego al aeropuerto y me encuentro con que en el avión que iban a esa isla, iban como unas 20 personas de Europa que hablaban un idioma extraño. Imposible de comunicarme con ellos. No hablaban inglés ni español. Hablaban, no sé, ruso, no sé qué sería. Así que entre toda esa gente nada más iba yo, que hablaba español. Cuando llegamos a la isla, era una isla grande. Llegamos a una pista de aterrizaje. De ahí nos llevaron a una isla más chiquita, una islita que medía 150 metros de largo por 80 de ancho. Hermosa, pero chiquita. Arenas blancas y el mar y el fresco y unas palmeras. Un paraíso, pero así chiquitito. En medio de la isla había un restaurante con palapa en B. Había una ala de la palapa para acá y otra ala para acá. Y yo llegué ahí y yo dije, ¿yo ahora qué voy a hacer yo aquí? Desde la mañana hasta en la noche, hasta en la tarde, que nos iban a recoger. Le di 20 vueltas a la isla, pues no sé qué hacer. Andaba quedando por la isla. Y los europeos allá estaban jugando fútbol. Y yo dije, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué vine yo aquí? A la hora de la comida, viene el cocinero, uno de los meseros cubanos, y me dice, oiga, ya vamos a servir la comida. ¿Quiere que le siente con los europeos o lo siento en la otra ala? Dije, no, siéntame solo, porque yo pues, me va a sentir muy raro verlos ahí y no poder hablar el mismo idioma. Me sientan en una ala de la palapa y estaba yo solo. Me trajeron el plato y doy gracias a Dios por los alimentos. Y en ese momento viene un pajarito
y se para como a unos 30 metros de mí y empezó a cantar. Y yo sentí bonito, muy bonito. Dije, ya sé quién te envió. Te envió mi Padre para que yo sepa que Él está conmigo. Ahora entiendo por qué dice en Isaías 55 que los árboles van a dar palmas de aplauso y las colladas van a levantar canción delante de vosotros. Vienes a cantarme porque mi Padre te mandó. Eso fue lo que le dije al pajarito. No estoy exagerando, delante de Dios estoy hablando. Y le dije al pajarito, ven, te invito a comer. En ese momento el pajarito vuela de donde estaba y se paró en mi plato. Aquí, mira la distancia. Y empezó a comer. Y yo empecé a llorar. Porque yo sabía que ese animalito era la naturaleza de la que hablaba Isaías para decirme, hijo, no estás solo. Yo estoy contigo y cumplo mi palabra. Cuando una persona se entrega a Cristo Jesús y se vuelve a Dios, cuando una persona está dispuesto a oír a Dios y hacer un pacto con Él, Dios transforma su vida y le da una vida digna de vivir, una vida de paz, una vida de prosperidad, de gozo. Aún la naturaleza te va a bendecir. Si eres atento a su palabra y crees su palabra, óyeme atentamente, óyeme y vas a vivir, vivirá vuestra alma. Óyeme y te vas a deleitar con lo mejor de la vida. Hermanos y amigos, este es el pan. Este es el pan que alimenta nuestra alma. Es el pan que da vida nueva. Es el pan que da paz. Es el pan que da seguridad. Es el pan que nos permite tener un pacto eterno con Dios. Es un pan que garantiza nuestra salvación eterna y que garantiza nuestro andar diario con Dios aquí en la tierra. Si tú oyes a Dios, la vida va a entrar en ti y vas a conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que Dios los bendiga.